puedan ver la sesión grabada. Y bueno, hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestra segunda sesión, eh, de un encuentro virtual con su asesor. Hola, Alicia, Ana, Eli, Lía, no sé si hayan tenido dudas sobre alguna actividad integradora o que tengan algún problema. Y bueno, les quería comentar, si quieren participar, pueden alzar la mano, que se oye este sonidito y aparece, de hecho aquí se aparece la manita, y cada vez que la levanten, pues va a sonar así. Y si alguien lo quiere hacer o quiere externar sus dudas, me lo puede decir, ¿eh? Si necesitan apoyo sobre algún recurso. De hecho, el día de ayer les compartí en el foro de integración, porque la actividad integradora número 2, de hecho, la rúbrica de evaluación nos está pidiendo que si se les llega a olvidar escribir el fondo y la forma, les está quitando 2 puntos, ¿no? Aquí en la actividad integradora número 2, que es cuando deben de leer la del perro y el cocodrilo, tienen que ser en la pregunta 3, déjenlo hago más grande para que se vea, lo puedan ver mejor. Tienen que también analizar el fondo y la forma. De hecho, así dice, ¿no? En los textos que redactaste, es decir, en los dos, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica tu respuesta. ¿Por qué están preguntando esto? Porque lo están haciendo para que ustedes se den cuenta que lo que ustedes también crearon es un texto narrativo, es un texto literario y tiene una estructura igual, y a qué género pertenece, para que ustedes mismos analicen desde lo que ustedes hicieron este texto literario, ¿no? Desde verso de estructura, si está escrito en prosa, en verso o en diálogos, a qué género pertenece. Recuerden que dependiendo de su forma es el género, ¿no? Si está en verso, pues es literario; si está en prosa, es narrativo; si está en diálogos, es un texto dramático, ¿no? Y el fondo, bueno, recuerden que el fondo tiene 6 elementos. Para ello deben de revisar el recurso fondo y forma, porque ahí nos está explicando, déjenme regreso, ahí nos está explicando cuál es el fondo y la forma. Bueno, de los que estuve calificando el día de ayer, híjoles, es que todos tenían el mismo error, yo no entendí por qué. Y déjenme, voy al recurso, fondo y forma. Y este es el que nos va a ayudar a responder la actividad integradora 2 y la 1, ¿eh? Por igual la vamos a usar y la vamos a seguir usando las demás semanas, no solamente en estas actividades integradoras, porque vamos a seguir analizando. Y recuerden que el argumento responde a la pregunta ¿qué? El tema lo vamos a definir con poquitas palabras, ¿no? El amor, el odio, la fantasía, la desesperanza, ¿no? Con 1 o 2 palabras es suficiente. La acción sí está más grande, porque hay que explicar la exposición, el desarrollo, nudo y desenlace, ¿no? Todo lo que trata, ¿no? La acción sí es más grande que el argumento. Y obviamente el tiempo, si es objetivo o cronológico, es decir, se puede ver fácilmente, o es psicológico, subjetivo, no se ve. En el espacio, el lugar donde se realizan las acciones y los personajes que participan. Y no se les olvide revisar este recurso cuando estén haciendo las actividades integradoras. Abran este recurso de fondo y forma, porque les va a servir mucho. De hecho, les va a servir todos. También otra cosa que estoy notando es que al momento de que estoy calificando no están respondiendo con base a los recursos de la semana, ¿no? Y es lo que nos está pidiendo aquí la rúbrica de evaluación. Si yo abro ahorita la actividad integradora número 2, la checamos, déjenla descargo. Que esta es ahorita donde creo que tenemos más áreas de oportunidad, sobre todo, ¿por qué? Porque estamos analizando el lenguaje, ¿no? El lenguaje que es connotativo, que es denotativo, el lenguaje figurado, ¿no? Y hay un recurso aquí donde, déjenlo algo más grande para que lo puedan ver mejor. Si no lo pueden ver, me avisan, ¿eh? El chiste es que lo vean, donde dice textos literarios, lenguaje y expresión humana. Lee el cuento La canción de oro, que es de Rubén Darío. La vez pasada la estuvimos analizando un poquito, porque hace referencia, hace como una alegoría, el poeta mendigo hace una alegoría al oro, ¿no? Ya estuvimos viendo por qué, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué aprendiste del texto, no? Lo que ustedes hayan visto, porque hay muchas cosas que se le puede aprender desde el tema principal, que es el oro, que es bueno, ustedes pueden sacar varios temas, ¿no? No les quiero dar la respuesta, pero sí que vean, ¿no? Podemos sacar mucho de este texto, ¿no? Y aquí donde dice, identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto justifica tu respuesta. Igual aquí van a poner qué problemática de la vida real se ve reflejada en el texto. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utilizaste? Aquí es donde nosotros podemos llegar a tener algún problema.
¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el recurso, muchos nos están respondiendo, ¿no? No desde lo que ellos, no desde lo que ellos saben, sino desde lo que ellos piensan que es, no ese texto, no desde lo que se supondría que deben saber. Y déjenme checar con qué recurso es este. Se llama recuperar aprendizajes. De hecho ya lo estuvieron trabajando en módulos pasados, me parece que en el 1, análisis de un texto, y vamos a buscar el que dice análisis de un texto, y déjenme regreso. Creo que alguien tenía una pregunta, déjenme ver si alguien tenía una pregunta. Ay, creo que no me veo. El lenguaje connotativo se refiere a las metáforas, muy bien, para realizar una fábula, muy bien. A eso se refiere el lenguaje connotativo, es el uso del lenguaje figurado, ¿no? Como en el recurso venía, en lugar de decir corazón, pero no corazón de órgano que bombea sangre, sino corazón como una expresión de amor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Aquí cuando nos están preguntando, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Es aquí donde vamos a ver este recurso que se llama, dejen, veo el recurso, y el recurso se llama y recuperar aprendiz. Es este. Análisis de un texto literario. Aquí, aunque nosotros lo vamos, el video nos explica, ¿no? Aunque nosotros, en especial es para contestar la actividad integradora número 1, también la vamos a utilizar en el número 2. Y aquí nos menciona en el video, que el lenguaje y el análisis de este lenguaje es un lenguaje literario porque hace uso de lenguaje literario, es decir, de las figuras retóricas como la metáfora, la sinécdote, la metonimia, la comparación. Hay infinidad, muchísimas, la metonimia, la anáfora, hay muchísimos tipos de recursos retóricos, ¿no? Pero ¿por qué? Y aquí es donde nosotros debemos de responder con base a lo que nos dicen. ¿Es fácil? ¿Qué opinas del lenguaje que utiliza el autor? Y nos dice que el lenguaje es fácil cuando el autor no utiliza figuras retóricas, cuando habla de manera cotidiana, ¿no? Y es difícil porque hace que, y también nos menciona y nos habla muy bien qué es la expresión artística, ¿no? Y también nos dice que la expresión artística, bueno, es el uso de lenguaje, y nos va explicando. Aquí es donde nosotros debemos de responder con base en ese conocimiento que ustedes ya han estado realizando y viendo, ¿no? Y esas son las 3 preguntas que por lo regular no las están respondiendo de manera correcta. Entonces, es que sí revisen los recursos, porque recuerden que deben de responder con eso, ¿no? Y por qué ahí nos está diciendo justifica tu respuesta, ¿no? Y esta es la palabra clave. Y al momento que veo la rúbrica de evaluación y la abro, bueno, tengo que evaluar con base en eso, ¿no? Igual no hay ningún problema. Aquí es la pregunta número 3, donde dice cuál es el fondo y la forma. Este va a quedar muy grande, lo van a abrir, porque este va a quedar muy grande. Vamos a analizar los 6 elementos de fondo y 2 de forma, ¿eh? Si llegan a tener alguna duda, pues ya nos quedan muy poquitos días para empezarla a checar y ver. Y no sé si tengan alguna duda sobre esto, que esta es una oportunidad que encontré en algunos trabajos que estuve analizando, pero ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto, duda, comentario que quiera hacer? Preguntas, dudas. Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Pueden abrir su micrófono, lo abren o lo cierran, lo pueden abrir o poner aquí sus dudas. También algo que les quería decir, híjoles, por desgracia, encontré plagio, ¿no? Y cuando se comete plagio porque no buscaron correctamente la información o la están copiando, por ejemplo, miren, por cierto, ya, hoy Google está estrenando unos nuevos fondos para que ustedes lo chequen, ¿eh? Ya hay más fondos, desde aquí pueden programar su Google y pueden escoger más cosas, accesos directos, color del tema, ¿eh? Hoy es una novedad para Chrome. Y por desgracia, como les iba diciendo, he encontrado varios plagios, ¿no? Si yo pongo aquí módulo 4, actividad integradora número 1, me va a aparecer las actividades integradoras, y miren, yo le doy clic aquí y se va a abrir la actividad integradora, y aquí va a estar la respuesta, miren, aquí está, tal cual. Y resulta que al momento de empezar a revisar que si son plagio, aparecen estos tipos de textos, ¿no? Este texto fue copiado de este enlace, y abro el enlace y dicho, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado. Sí lo podemos usar como un referente para saber más o menos
cómo lo hicieron, ¿no? Pues hay muchos tipos de plagio, ¿no? Desde igual actividad integradora y ya están aquí las respuestas, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado con esto. Evitamos aprender en el momento que copian, ya no estamos aprendiendo, ya no se está dando el aprendizaje y ese proceso cognitivo de conocer un tema, de comprenderlo y aplicarlo a un texto, se prenden las neuronas y en ese momento hay una sinapsis, es decir, hay una especie de rayos que salen en nuestro cerebro y empieza a funcionar nuestro cerebro. Y como les digo a mis alumnos de la secundaria, ¿no? El hacer, y como les decía, ¿no? Hacer ese tipo de actividades, pues va a ayudar a mucho nuestro cerebro a mantenerlo joven, ¿no? Además que nos va a ayudar a hablar correctamente, escribir y bueno, todas las ventajas que nosotros sabemos que tiene ya la literatura. Así es que hay que evitar buscar las respuestas en internet, porque pues, de todos modos siempre va a aparecer ahí. Y como les decía, hay diferentes tipos de plagio. Inmediatamente, pues, con solo ver aquí la respuesta, y ustedes nada más le pueden cambiar algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, tata, aquí no se ve, déjenlo hago grande para que lo puedan ver. Y por ejemplo, aquí donde dice, el poeta es amarrado y destinado a tocar si quiere comer, ¿no? Entonces, aquí ustedes le pueden cambiar, ¿no? El poeta es atado y destinado, si no encuentran una palabra, es atado y corregido o dirigido a tocar si quiere tener algún alimento. Solamente le cambian y eso también es plagio, ¿no? Porque nada más están parafraseando, ¿no? Y hay diferentes tipos de plagio con el que el programa los detecta, ¿no? Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado en no hacerlo, ¿no? Pues desafortunadamente hay plagio y pues no, evitamos aprender, ¿no? Y digan no el plagio porque evitan aprender, evitan que sigan desarrollando su competencia comunicativa para hablar mejor, para escribir mejor y de ahí la importancia es siempre tratar de hacer nosotros mismos las actividades integradoras, ¿no? Que no solamente se quede con que yo voy a entregar la actividad sea como sea y no aprendieron nada, ¿no? Les menciono, un estudiante cuando empieza o ingresa a la escuela, inicia así y se transforma en otra cosa, inicia de esta manera y se transforma en otra cosa. ¿Por qué? Porque cambia su forma de hablar, de su forma de pensar, su forma de escribir. Y si copian, pues ¿qué creen que van a aprender? No van a cambiar absolutamente nada, no van a poder analizar textos, no van a poder emitir un juicio. De ahí la importancia de hacer nosotros las actividades, ¿no? Además, porque desarrollamos el pensamiento crítico, que es lo que realmente estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Y este módulo es muy importante porque nos enseña y nos dice que antes de que nosotros emitamos un juicio hay que investigar, es decir, estamos haciendo una opinión crítica, ¿no? De ahí la importancia de este texto, y además de disfrutar la literatura, es algo hermosísimo que podemos tener, ¿no? Y el alcance, y luego para analizar un texto, aparte de que es parte de una tarea, bueno, lo disfrutamos, ¿no? Lo gozamos. Ahorita había dos textos, todos los textos son muy buenos, ¿no? Desde el de Juan Ruiz de Alarcón, la verdad sospechosa, porque vemos a gente que aunque fue escrito hace más de 500 años, pues se sigue comportando de esa manera, ¿no? Igual con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Cuando alguien se ha enamorado de una persona que no le corresponde, también nos ha sucedido, lo hemos visto en otras personas y en algún familiar cercano, ¿no? Y podemos ver cada uno de estos textos que se parecen mucho a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? No necesariamente porque se escribieron hace 500 años, 200 años, pues no está a nuestro alcance, ¿no? O tocan un tema que no tiene nada que ver. Y bueno, dudas que tengan, preguntas, comentarios. Areli, ¿alguna duda que llegues a tener? Eli, Alicia, Lía, Ana, dudas que lleguen a tener. Adelante, Areli. Ninguna duda, todo bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿No tienen duda de las actividades integradoras, duda de la actividad integradora número 2? Y como nos decía su compañera, el lenguaje connotativo hace referencia a las metáforas y a todo el lenguaje figurado, ¿eh? Así es que aquí deben de escribir, había una vez, si quieren empezar con el clásico, ¿no? O si no, el normal, ¿no? Contar una historia tal cual. De aquí sí tengan cuidado porque, donde dice, recuerden que la trama es la sucesión, que no es lo mismo que el argumento y que no es lo mismo que la acción. La trama es la sucesión de hechos contados cronológicamente. ¿Qué inicia primero, qué después y cómo termina, ¿no? Como si se lo contáramos a alguien más
como si se lo contáramos a un amigo. Oye, fíjate que acabo de leer un texto que se llama el perro y el cocodrilo. Este es un perro que no sé qué, y empiezan a contar la trama sí, y no, lo que nos está pidiendo Pepe Línea es que ustedes cuando identifiquen la trama, ahora sí, conviertan esta fábula en un cuento, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que retomemos los elementos de la narrativa, o sea, una narración, y utilicemos el lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo, ¿no? Y empecemos a hacer ese texto. Creo que hay una pregunta. Ah, no. ¿Alguien, dudas que lleguen a tener? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que quisieran saber? ¿Qué les ha parecido? Areli, Lía, Eli, algo que quisieran mencionarnos. La próxima semana va a estar muy interesante. Vamos a ver, vamos a leer bueno, todos los textos, pero en particular me gustan mucho los de Nezahualcóyotl y los de Mary Shelley, que es Frankenstein. De hecho, ahorita la estoy volviendo a leer porque está muy interesante. Y la de Leonora Carrington, que está súper chiquita, en menos de 10 minutos la lee, pero yo estoy leyendo toda la novela completa de Frankenstein. Así es que si ya terminaron su actividad integradora, empiecenla a leer, ya la pueden ir, me parece que ya pueden visualizar los recursos de la semana, o si no, la pueden abrir hasta el día domingo, me parece, si es que todavía no pueden visualizar la actividad de esa semana, para que vayan descargando el texto de Frankenstein, de Mary Shelley. Nada más van a leer el capítulo 4 y 5 para que lo vayan leyendo, está muy interesante. Y bueno, nada más van a buscar el capítulo 4 y 5, no vayan a leer todo, pero yo sí lo estoy leyendo todo. Parecen puras cartas, está escrito a partir de puras cartas. 13 de agosto de 1700. El efecto, todos son cartas, por eso es gótica. Muchos dicen que es gótica, porque lo gótico es a partir de cartas, ¿no? Pero no es gótica. Y la próxima semana que vean a nuestros ADD, a la maestra Karina y el maestro Juan Carlos, que nos van a explicar los movimientos literarios, pues vamos a darnos cuenta por qué este texto es un texto romántico, y que ellos nos expliquen un poquito más sobre esto, ¿no? Van a leer el capítulo 4, una despreciable noche de noviembre, así es que váyanla leyendo, si ya terminaron de hacer sus actividades integradoras, dense la oportunidad de irla leyendo, investigar un poquito más del contexto de Mary Shelley y por qué se escribió, porque recuerden que si no, no vamos a poder comprender los textos si no investigamos, ¿no? Así es que hay que irlos investigando. Y Víctor, buenas tardes. ¿Dudas que llegues a tener de las actividades integradoras de la 1 y de la 2? ¿De alguna actividad, de alguna pregunta de las actividades, un recurso, algo que llegues a tener alguna duda, Víctor? Comentario. Pueden escribirlo, no solamente pueden abrir su micrófono, también lo pueden escribir si no quieren abrir su micrófono. ¿Cómo lo hacen? Le dan clic y ya abren su micrófono. Igual levantar la mano desde aquí. ¿Dudas, comentarios, alumnos, estudiantes? ¿Alguna duda que lleguen a tener? Si no llegan a tener, si llegan a tener alguna duda, ya saben que en el foro aprendiendo es la mejor manera de hacerlo, porque de ahí no se dan cuenta todos si no habían contemplado alguna situación. Y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Qué les ha parecido los textos literarios? ¿Cuál les ha gustado más? Lo pueden ir escribiendo, ¿eh? ¿Qué texto les ha gustado más? ¿Cuál les ha agradado mucho? A mí todos los de Rubén, bueno, todos, en particular todos, no hay uno que diga, no, este no me gusta. Todos están, también revisen este recurso que se llama antología, porque a los que les gusta leer, bueno, van a encontrar, es como una biblioteca, van a encontrar aquí Jaime Sabines, por ejemplo, el de los amorosos. Híjoles, buenísimo, ¿no? Vio aquí, desde aquí empezamos a investigar. Ah, miren, justo está el de los amorosos, ¿no? ¿Quién es Jaime Sabines? Uno de los más grandes poetas, ¿no? Y léanlos, visítenlo, porque aquí nos da pie a saber, nos da más información a otros textos, que ustedes quieran seguir leyendo. Sí, yo también, también me gusta más Rubén, de hecho todos, pero Rubén Darío es uno de los que más me gusta. Tiene una forma de escribir, híjole, es impresionante, ¿no? Todo muy bien, la antología está muy, sí, véanla, los que les guste leer, chequen la antología, porque aquí pueden ver qué numerote se hizo, porque lo hizo muy grande. Aquí está Rubén Darío, de hecho, aquí podrían investigar el contexto del autor, ya nada más de aquí lo abren
y lo parafrasean, tal cual como viene aquí la historia de Rubén Darío. Recuerden que debemos de buscar en la actividad integradora número 1 de los 11 elementos del cuadro que aparece ahí, el contexto del autor, y aquí podemos sacar información, ¿no? Quiénes fueron sus padres, las cosas más importantes que él hizo, y aquí están, ya prácticamente aquí nos dieron la respuesta. Azul, del libro Azul, estamos leyendo 2 textos, El Rey Burgués y Canción de Oro, de este texto que se llama Azul. Y aquí también nos está dando el contexto de la obra, por qué escribió por qué escribió esos 2 cuentos, ¿no? El libro Azul, de hecho aquí está. ¿Cuándo le escribió? ¿Cómo le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿No? Así es que también pueden usar estos mismos recursos que nos están dando aquí. Dejen cierro esto porque pienso que es el que yo estoy usando, ¿no? Y miren, aquí tenemos más Mario Benedetti, uno de los más grandes, William Shakespeare, mitologías. Bueno, hay mucho que Sor Juana Inés de la Cruz, aquí investigamos el contexto igual de Sor Juana Inés de la Cruz, igual, aquí miren, y tenemos más información, ¿no? Aquí prácticamente nos está dando mucha información del contexto del autor y de la obra, si quieren seguir investigando, ¿no? Que siempre es bueno andar investigando y viendo y checando, ¿no? Métanse aquí donde dice antología, y nos va a servir mucho, no solo para responder las actividades integradoras, sino también para disfrutarlo, relajarnos y disfrutar de la literatura. ¿Y quién más está de los que nosotros estamos analizando? Ya tenemos 2. Creo que dice Tomás de Iriarte, pero me suena. Uno de los más grandes poetas, Manuel Acuña, que fue mexicano, Julio Cortázar. Lean los cuentos de Julio Cortázar, están impactantes, ¿no? Sobre todo a mí me gusta mucho Continuidad de los Parques. ¿Qué más tenemos aquí? Félix María Samaniego. Estamos leyendo un cuento de Félix, pues el perro y el cocodrilo es de él, es de Félix María Samaniego. Edgar Allan Poe, uno de los más grandes cuentistas que hay de habla inglesa, y Frank Kafka igual, el mío Cid, que fue uno de los primeros textos de la literatura española, Juan Ruiz de Alarcón, que le echaba un montón de carrilla al pobrecito del que estamos analizando ahorita, ¿no? Y de la verdad sospechosa, ¿no? Decía, no, él era un pésimo escritor, y no, pues no, era uno de los más grandes, ¿no? Y le tenían como envidia a uno que otro, ¿no? Y Edgar Allan Poe, es mi favorito, sí, Lope de Vega, sí, no, esos fueron grandes del barroco, de la literatura de oro de la lengua española, ¿no? Que no fue, aquí en la lengua española no se vivió el Renacimiento, se vivió el barroco, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de qué ver y qué analizar. Y de aquí mismo saquen el contexto, para que no les cueste tanto trabajo investigar, saquen el contexto de aquí. Y sí les recomiendo que vean este de los amorosos, que está buenísimo. El poema está muy bonito y habla de eso, ¿no? De cómo el amor sobrepasa todo, ¿no? Y nos menciona, ¿no? De los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. Cuando estamos enamorados, estamos en silencio, o los enamorados están en silencio y se están diciendo todo, ¿no? Se ven a los ojos y se dicen todo, ¿no? El más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, siempre están buscando. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan, ¿no? Porque sí, siempre se olvida las cosas que hace el uno y el otro y vuelven a empezar, ¿no? Cambian y otra vez, bueno, es que es un poema hermosísimo, ¿no? Es uno de los más grandes expositores de la poesía y es mexicano, tenemos a varios mexicanos aquí, es que chequen de antología, este recurso que nos da Prepa en línea CEP, que está muy bien. Y bueno, chequen todo esto también, pero vaya revisando los recursos de la semana número 2, ¿no? Si ya lo terminaron. Y pues nos estaríamos viendo en la próxima sesión, que yo creo que la tenemos no sé cómo ustedes vean, si la tenemos el lunes, un día antes de la sesión de nuestros ADD, o nos vemos el miércoles. ¿Ustedes qué opinan? Me pueden ir escribiendo aquí, porque si la tenemos antes, bueno, les puedo ir explicando, ¿no? El lunes está bien. Yo también digo que el lunes, para meterlos en contexto un poco de quién es Mary Shelley, hablarse un poquito del contexto de Mary Shelley, de Leonora Carrington, ¿no? Y poderla comprender. ¿Qué opinan ustedes? Areli dice que el lunes estaría perfecto. Víctor, ¿tú qué piensas, Ana? Eli, Alicia, ¿qué piensan? ¿El lunes estaría bien vernos y empezar a analizar un poco los textos que vamos a estar analizando? Y les recomiendo que lean todo el texto de Frankenstein y se den el tiempo. Yo creo que 2, 3 días sí lo terminan en leer. No está tan grande
y está muy, muy interesante. Yo creo que sí lo terminan de leer en 3 días, sí. Alicia también piensa que el lunes. Y pues yo creo que entonces nos vemos el lunes a las 5. De todos modos, más con este mismo enlace es con el que vamos a trabajar las 4 semanas, ¿eh? Y vayan viendo si tienen dudas, vayan checando los recursos. Oiga, maestra, yo no entendía esto. Oiga, maestra, yo no sé cómo subir los textos en línea. Oiga, cómo se sube en la nube, porque vamos a utilizar la nube. Van a grabar un audio. ¿Cómo grabamos un audio? En todo lo que tengan dudas en ese momento, pregúntenme, lo vayan revisando para que cuando ya llegue la sesión, ya tengan todas las preguntas y yo nada más les vaya diciendo cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo lunes. Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿sale? Que tengan una excelente tarde. Y hasta pronto, Alicia, Eli, Areli, Ana. Sí, el lunes, se queda el lunes entonces, el lunes, para ver unos temas antes y de esta manera ya cuando veamos la sesión de nuestros ADD, ya estemos contextualizados, ¿no? Y no nos agarre tan en curva. Y bueno, nos vemos pronto, alumnos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes, Alicia, Areli. Igualmente, Areli, agradezco igual tu atención y nos vemos el próximo lunes. Gracias a ti, Eli. Nos vemos, Alicia, Ana, Areli y Víctor. Que tengan una excelente tarde. Y voy a dejar de grabar. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.